Listo, continuemos. Aquí vi que se salió alguien, no. Bueno, aquí vi que se salió Andrea, listo. Continuemos. Entonces, César, ¿qué es lo que vas a buscar en el geovisor? El predio con la identificación del ID de barrio. Listo, ¿y ese a qué número ID corresponde? Que hasta ya no estaba bien, ¿no? No, ese es el número ANT, el número barrido ANT. Ajá. Y hay uno que tienen, unos tendrán barrido ID. Ok. No, pero es como ese lo escogí sin. Ese no tiene ID. Es el primerito. Listo, entonces ese no tiene ID. Es importante decir que no todos los predios tienen un ID asociado. ¿Por qué? Porque los predios que no tienen un ID asociado es porque no se tuvieron en cuenta en el preliminar del universo de predios. Entonces, pues no se sabía que existían. Fue que los técnicos llegaron al campo y se encontraron allá con una cosa que no sabían. Y igual la midieron, pues porque es su trabajo. Entonces, César, adelante. Ponerle 0 antes. Ya voy. ¿Cómo cierro ya? ¿Qué tengo que ver? Sí. Importante lo del 0, ¿no? Sí. 0. Pues yo creo que también abre sin el 0. Sí. Sí. Sí, porque igual ahí abajo aparece. En la parte de abajo. Bueno, déjame que lo que pasa es que tengo un micrófono. ¿Tengo que activar el micrófono o ya me escuchan? No. Creo que te escuchan desde aquí. Si hablas durito. Compañeros, ¿me están escuchando? ¿Escuchan las? Listo. Bueno, entonces para poder identificar el predio dentro del mapa del geovisor que nos da la NT, es necesario escribir o buscarlo a través del ID del barrido predial en este caso, porque no tiene ID suyo ni variable en este caso. Entonces, a este número siempre se le tiene que agregar un 0 en la parte de adelante porque le hace falta dentro de las asignaciones que va a hacer Esteban. Entonces, bueno, ahí en pantalla están viendo el número. No sé si no lo alcanzan a ver, me dicen y se escribe al chat. No, sí se alcanza a ver. Yo aquí lo veo bien en la pantalla. 0, 05, 120, 50, 002. Se ve súper bien. Bueno, una vez lo escriben, voy a borrarlo. Una vez lo escriben, se les despliega una barrita allí y pues simplemente lo seleccionan y el mapa los lleva al punto referenciado. Bueno, una vez allí se abre otra ventanita y lo único que tienen que hacer es ampliarla en esta parte. Mira, pero esta parte no tiene como para explicarles las flechas siguen. Hay unos que tienen flecha y otros que no. Pero mira que igual el importante es, ven en el título que dice formulario de levantamiento catastral multipropósito. Ese es el importante. Los otros pueden tener flechas, pero pues igual no es, en esas flechas no tienen información pues como relevante. El relevante es el del formulario de levantamiento catastral, que es que nos van a decir a quién encontraron allá en ese predio. Revisémoslo. Pero me gustaría como me llenan la información de eso, o primero la mensaje. ¿Qué? Desde aquí. ¿Qué? En el Drive, en el Excel. ¿Qué? Para llenar los datos para explicar. No, primero revisemos aquí, ya ahorita anexamos. Bueno. Ya ahorita ya anexamos, no, ya ahorita empezamos a llenar eso en el Drive. Listo, bueno. ¿Qué número están mirando? Es. Miran. 02. 05. Este es igual. ¿Listo, continuamos? Como para el 15. Sí, como los compañeros ¿Cómo? esperamos que se sienten. No, sigue avanzando. Bueno, entonces aquí está toda la información que se levantó en campo en este predio. Sí. Yo creo que lo importante de aquí generalmente es como primero identificar si posee o no posee un número de matrícula inmobiliaria, porque en algunos casos no lo registra, pero sí lo tiene. Sí, puede ser que sí. Exacto. Y como segundo, identificar si son unas mejoras
o no dentro de un predio, sea baldío o un predio público. Revisemos. Nada, vamos bajando, vamos mirando la información. Vea, ahí apareció un código ahorita. Vamos a llegar aquí donde tiene información. Bueno, ahí nos da la categoría del suelo. Dice suburbano, que viene siendo rural. Sí. Dice que si tiene FMI. Y aquí está el número de la matrícula. Sí. Ah, ya me vi otra vez con la cuestión de identificación. Bueno, habrá que seguir viendo la información para ver si son mejores. Uh-huh. Sí. Okay. Bueno, tenemos el número predial. Identificación, tipo de predio que es privado. No tiene propiedad horizontal. Es de destinación habitacional. Dice que solo existe una persona interesada. La dirección. No se puede información de contacto. Sí, aparece ahí también algunas cosas. Sigue buscando. Ya. Queda en el barrio 5 de julio, tiene una dirección no estructurada. ¿Qué más? Sí. Sigue que esa información no es muy importante. ¿Qué más dice ahí? Fecha de visita predial. Exitoso, ¿quién la hizo? Otra vez Angie. ¿Qué dice? ¿De qué se trata? Dice, predio con construcción en madera, techo en zinc y piso en tierra, acabados pobres. Se adquirió el predio mediante compraventa. Listo, vamos a ver qué adjuntos tiene. Para poder ver los datos adjuntos, se da aquí donde dice More Info. En esta parte de aquí. Ver todos los adjuntos. Bueno, esa es la firma de la persona que realizó el formulario. Estas son las fotos de la casa. Listo. No tenemos lo que me interesa, que sería el... Yo creo que se refiere a una mejora. Sí, yo también creería. Porque mira que ella hacía referencias como a la mejora. No, en observaciones. Y el espacio es bastante pequeño en comparación con en donde finaliza y donde acaba la... Continuemos revisando el formulario. ¿Se acuerdan de las related tables? Vamos a revisar una por una. Dice, no related record were found. Es decir, que no hay nada en esa tabla. Igual. Listo, ¿qué dice ese dato? Contacto de visita de contacto será. Sí. Entonces, bueno, esta fue la persona que encontraron en el predio, ¿no? Esta es directamente la parte interesada, no es el administrador, no es un familiar, es directamente la persona que se considera propietaria. Bueno, podríamos decirles a ellos, como lo estuvieron, que, o sea, exactamente se pueden encontrar personas que no son las que se presumen dueños del predio, sino puede ser un familiar o alguien que está cuidando el predio mientras el dueño no está o algo así. Así es. Bueno, esta es la información de ella. Tenemos la cédula, el nombre. Alicia Berrío Solar. ¿Qué más tenemos? Bueno, la dirección, el teléfono, que es importante para de pronto concretar información que no se tenga o no se pueda adquirir mediante el formulario. Por ejemplo, saben, también pensando yo, ¿para qué puede ser importante ese teléfono? Digamos que ustedes determinan una ruta para esa persona o le falta un papel. Ustedes la llaman y le dicen, señora, yo ya le tengo la ruta. Pues señora, yo determiné que la ruta va a ser esta, pero me falta un papel. De pronto no lo tiene por ahí. Búsquelo. De pronto el vendedor anterior
se lo puede dar, se lo puede aportar. Búsquelo, que es más fácil esta forma que otra forma. Entonces, para eso también le sirve ese teléfono, para gestionar o tratar de encontrar una ruta más fácil para esa persona. Sí. No, sí, a ver, ¿qué significa eso? Que esa mejora está metida dentro del folio. Por ejemplo, Andrea Juliana, ese folio te tocó a ti, tú hiciste ese folio. Y tú lo hiciste pues eso está en tu reasignación. Ayer hicimos un ejercicio con una mejora similar que estaba en el mismo folio. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Como ya estábamos hablando de que sabemos que es o sea, hay que entender que hay una diferencia. Predio puede ser una mejora en predio ajeno o puede ser el predio completo. ¿Sí me entiendes? Los dos son objeto de estudio de nosotros y son predios distintos, así queden en el mismo lugar. ¿Sí me explico? Así es, no, ese folio, tú lo hiciste, ese folio, por ejemplo, es privado, ese folio es de un señor Ferney y un señor Rubén Darío. Sí, es privado, vamos a seguir viendo a ver porque nunca hemos hecho esto, entonces no sabemos qué más nos vamos a encontrar. Explícale que estamos revisando eso, que tengo otras, ¿no? No, es el mismo, es el mismo. O sea, pueden ser otras mejoras dentro del mismo Pues predio. son otras mejoras dentro del mismo predio. Ok. ¿Tú lo identificas por el matrícula? Sí, entonces creo que es el mismo, pues lo identifico es por el lugar donde está la mejora puesta. Bueno, vamos a seguir revisando las tablas. Vamos por la quinta. Ay, No, mentira, ¿qué significa? Recuerden que si ahí solo hay, no, ese es de interesado, Sí. pues de mejora, no hay una de construcción. Entonces vamos, construcción, interesado, restricción más bien. Vamos por ahí, tampoco se encontró. Pero entonces, ¿por qué no te metiste entonces al de interesado? Ese era el que estamos viendo. No, yo te digo, es que creo que te saltaste el de construcción. Ah, ok, sí, qué pena. ¿Qué dice de la construcción? Una construcción provisional de 3.8 metros de altura, Y ahí no. tiene más datos. Sí. O sea, estas son relacionadas a la tabla que se relacionó en primer lugar. Pero no te metas a esa que se te devuelve. Esa. Devuelve. Por ejemplo, ¿qué dice ahí en Related Tables en esa que te acabaste de meter? Formulario y levantamiento catastral multipropósito, es decir, te devuelve a la principal en la que estábamos. Ok. Te tienes que meter a la otra para ver qué información tiene esa otra. Ahí nos da más información de la construcción. Cuántas plantas tiene, números de habitaciones, números de baños. El tiempo de la construcción. Esto es importante, yo creo que para poder determinar si se cumplen con los tiempos de las prescripciones o de las... Es una de las maneras, pero estoy de acuerdo. Por ejemplo, si no nos encontramos un contrato, toca. Si no nos encontramos, por ejemplo, si no nos encontramos, por ejemplo, unos testigos, o sea, porque hay veces que no suben declaración de testigos de los vecinos, que dicen, esa persona lleva tanto tiempo en el predio. Entonces, sí me parece importante porque al menos eso es como una especie de declaración que hace la persona que queda registrada en el sistema pues, de información. Entonces, sí es importante. Bueno, aquí describen prácticamente los materiales y el estado de la habitación. Sí. Bueno, esas son las imágenes de la casa. Supongo. Sí, seguramente. Ya las que vimos antes. Exacto. Revisemos para que los compañeras tengan oportunidad de ver. Sino que aquí se abren individualmente. Pero son las mismas. Sí, son las mismas. Y eso que dice ahí abajo del Tengo una pregunta aquí. Sí. Este número que después está arrojando aquí en los datos de
lamentable. Me estaba sobre el 05, 120, la 126, y Yo no sé de dónde sacas la. lo que pasa es que no una persona. Normalmente cuando me hace el número que Ese número creo que se refiere al predio de mayor extensión. Ahora, porque aquí sacamos la tabla de prima y ahí hago un tabla desplegado. Pero dice el atributo. Tenemos La la configuración sí. de la ventana, ¿no? Esta es la información que está en la ventana. Ese sí. Ese sí ahí. Que sin ahí son mejores. Ya, pero si es la todas. Pues eso no puede ser. Las que nos mostró ayer. Ya, ahorita te lo- por favor, concentrémonos en terminar pues lo que está haciendo César, porque no solo los que están aquí presencialmente son importantes, ustedes van a tener derecho a preguntar más adelante, sino que también son importantes las compañeras virtuales y también la compañera Rosa que no está, que es para quien estoy grabando el video. Entonces prosigamos porque pues, si tenemos que salir de esto, ahorita me hacen las preguntas y yo con gusto se las respondo. Entonces vamos por. Interesado. No la habíamos abierto. Sí, lo que pasa es que yo me la voy. Ahora sí. ¿Qué datos son los del interesado? Que es una persona natural, que tiene cédula de ciudadanía, bueno, que es mayor de edad, Sí. el nombre completo, eso. Sí, miremos las tablas relacionadas de abajo. Está la relación jurídica de tenencia. Miremosla. Poseedora. Dice que es poseedor. ¿Cuándo inició la tenencia? En 2012. Bueno, pero como nos decías ayer, es importante tener en cuenta que la persona que visita el predio no sabe, o sea, no es jurídica, entonces de pronto no puede determinar si es posesión u ocupación del bien. Sí, es cierto. Sí, de acuerdo. Hay veces, sí, es verdad, no es jurídica, ellos hay veces lo saben y lo hacen bien, pero finalmente es responsabilidad de nosotros que ese dato sea correcto, y no es correcto porque esté correcto o incorrecto ahí, no, va a estar correcto en el DTJ. Nosotros no podemos cambiar eso de todas maneras. Miremos esa otra tabla relacionada que ahí fue administrar. La de regalo. Sí. Pero no me dice que se devuelve. No, esa no se devuelve. La que se te devuelve es la que llama al formulario técnico jurídico, el formulario catastral técnico. ¿Qué dice aquí? Hay documento privado. ¿Sí ven? Documento privado del 3 del 12 del 2012 de la notaría de Caucasia. La señora afirma haber perdido la segunda hoja de la compraventa. Bueno, le pasó. Pero bueno, ahí la vemos, ahí la visualizamos. Eso. Puedes ampliar un poquito. ¿Cómo se amplía? De nuevo, el señor Rubén Darío Ruiz Fernández le vende a una persona. Compraventa parcial. Mira el área del evento. Que son 14 metros de frente por 11 de 150 metros cuadrados. aproximadamente 154 metros cuadrados. Esas son las medidas, las áreas que vamos a tomar, las que tengan la escritura. Sí, y aquí están los posibles. Ya te muestro. Ahorita que vamos a llenar el TTJ, nosotros no medimos ningún área. Vamos a llenarlo y te vas a dar cuenta que ningún dato nos pide en el área de la mejora a nosotros. Eso lo tienen que llenar los catastrales. Bueno, aquí en esta parte podemos confirmar que efectivamente se trata de una, pues por así llamarla, una compraventa de un terreno de manera informal, por así decirlo. Sí. Entonces se podría hablar de que si son mejoras en un predio privado, pues hasta ahora pues, tendríamos que revisar obviamente el folio de matrícula inmobiliaria para poder determinar si efectivamente el señor Rubén en este caso es el propietario, pues de manera el que ostenta más bien el dominio de la propiedad. Bueno,
Ahora aquí ya podemos empezar a llenar nuestro DTJ. ¿Qué información muy importante encontramos? Que la mejora está ubicada en un folio de matrícula. ¿Cómo se llama el folio de matrícula? Sí, ya ahí sí te toca devolver. Ese folio lo hizo originalmente Andrea Juliana. Es como Andrea Juliana lo hizo, César va a tener que buscarlo en la asignación de Andrea Juliana para poder tomar el análisis del folio de matrícula que ella hizo y sobre este él poder hacer análisis de la mejora. Entonces, César, métete al Drive, abre tu Drive y abre también el de Andrea Juliana. No, haz esto. César. No, César. Bueno, dale, cierra ahí, cierra ahí. La asignación tuya le vas a hacer clic derecho, le vas a dar un desplegable. Dile abrir ubicación de mostrar ubicación de archivo. Ahí, la que está ahí, esa, dale ahí. Ahí te va a tirar a la carpeta donde tenemos todas nuestras asignaciones individuales. Va a buscar ahí la de nuestra asignación. Perfecto, gracias. ¿Cómo así? Y por ejemplo, si yo no sé de quién es ese folio. Bueno, para identificar de quién es un folio, si ya les han asignado, Esteban dijo que iba a subir un drive donde están las listas, ¿no? De qué folio le tocó a cada quien y ahí pues nos contactamos con los compañeros y les preguntamos si habían hecho ese folio y nos pasen el análisis que habían Y hecho. tenemos que tomar sí o sí el análisis que haya hecho ese compañero. Sí, pues o si quieres volver a hacer el análisis por tu cuenta de un folio que no sabes qué tan grande esté, pues hazlo. Pues, sí, Pues yo recomiendo que vayan y se refieran al compañero porque pues ya lo hizo, no pierdan tiempo, lo hacen más rápido. Entonces busca entre los rurales de Andrea Juliana ese folio. ¿Cuál es el número de folio? No, espérate, si ya lo tiene analizado, tendría que estar en analizado. 53, control de calidad. 4. Debe estar en reasignaciones. Debe estar en reasignaciones porque es un predio de jardín. O sea, es otro drive. No, en el mismo No, drive. en el mismo drive, busca la pestaña que te está diciendo Andrea Juliana. O sea, por eso yo les digo, les va a tocar contactar al compañero para preguntarle dónde está. Ah, Andrea Juliana, ¿sabes? Dale, dale más para allá que tiene más. Y tú no subiste la reasignación a ese archivo. Listo, se la puedes compartir a César para que él pueda buscarla entonces. Allá atrás, César, para ver por qué. No, igual aquí no está. ¿No? No, ella nos dice que no. Si ella dice que está en otro archivo. Entonces esperemos a ver que ella nos... Bueno, le hago la pregunta. Entonces yo no sé qué... Sea Jiménez. Bueno, pues... Entonces aquí lo que tenemos que hacer es hacer un filtro, pues, para buscar esas específicamente. Es que... Ay, aquí se puede utilizar filtros, ¿no? Sí. Pues recuerda pues devolver
devolverle a Andrea Juliana son como es. Es otra columna la que tiene. Ah, ok, sí, estoy de 90. Porque está en la columna de número predial en FMI y FMI está atrás. Yo creo que está más hacia adelante. Está más hacia adelante el FMI. Claro, el FMI. No, pero mira que estás en urbana. Más es en rural. está en urbana. Ah, ok, sí, también es verdad. Vale. Búscalo más hacia allí, vereda FMI, tienes que buscarlo más hacia allí. Es el PK, ese es. Lo que es la V, la AV, la que tiene el FMI. FMI tiene un número, ahí está, AX, tiene AX eso. Ya, esto no estamos hablando. Oye, buscamos esto por los números. Ah, no, mija, desenfoca. ¿En serio también están ahí? Está Sí, me muy. está poniendo a llorar, me está poniendo a llorar. No, Hasta ese enfocado. Oye, no. Esteban, no te va a decir. Luego. Ahí está mejor. Ay, sí. Está mejor. Pero es que ya no va más. Pero se va a mirar. Ahí La está. selección Y dale a aceptar, dale a aceptar. No, que salga el chulito. Pero no está. No, sí está. O sea, pero mira que no me lo selecciona. Es algo No lo hagas con el. No lo tenés que decir encima, que te salga ese chulito. No, dale borrar, dale borrar todo. Dale borrar todo. Y ahora escríbelo. lo selecciona. Sí. Y ahora dale a aceptar. Ah, Cópiate toda la fila, le haces eso. Tan. Te la llevas copiada, no, pero no la vas a copiar ahí debajo del texto, sino que te la vas a llevar para tu asignación. Y la puedes la voy a poner. meter aquí, mientras tanto. Sí, ¿ese es qué? Control de calidad rural. ¿Por qué control de calidad rural? Pues porque no tengo una. O creo una nueva. No tienes consolidado rural. Crea una nueva. No, cree una nueva, no. ¿Dónde vamos a No cree una nueva, porque para que. Yo le Lo que digo que pasa no es la que esto creo. ya está lleno. Entonces yo no sé si estas columnas están completas No, por aquellas. decir. No te van a decir porque ellas tienen dos columnas más hacia adelante. No, están Antes de iguales. empezar variable. Antes de empezar variable tiene dos columnas más. Entonces eso es lo que no quiero que me haya dañado lo que ya hice. Ah, bueno, ya como tengas que hacerlo entonces. Entonces, no, solamente para que uno abre una pestaña nueva y después lo mudas. Solo para que Yo te digo que no crees una pestaña nueva simplemente para la hora de revisar, no confundirme. Bueno, no, voy a En copiarlo cada aquí. caso, en algún momento te va a tocar pasarlo a analizado. Sí, voy a copiarlo aquí a control de calidad. Pero tengo que copiar todo esto. ¿Para que lo tengas que copiar? Porque yo no tengo las cuestiones allá arriba. pegar. Entonces ahora lo pongo para la asignación. Sí. Esto tiene dos columnas de Mira, Puedes ampliar un poquito. Ahora sí me sale. no, sale bien. Sí, copia igual de cada Ya, está bien. Y como muestra que no arrojan información. Bueno, entonces Esa es la para parte aquí, de- para dejarle allá como estaba todo. Seleccionar todo. Sí, eso. Y ya. Listo, ahora sobre ese dato que copiaste, vas a comenzar a Si llevar. quieres puedes coger esas dos columnas y borrarlas. Sí, borra esas dos columnas. Peca y fila. Sí, Hay que hacerla elimínalas, seleccionalas y las eliminas. con shift y control y clic derecho y le dices eliminar con No se la letra, elimina. la letra. Sí. Sí, ahora dices eliminar columnas A. Listo, ahí Ya. Bueno. Bueno, este número variable lo asignan. El número variable hace referencia a la posición de todos los predios. O sea, ese número ya no existe, o sea, ese número es 0. Ok, bueno. Entonces Bórralo, la información de las columnas, algunas las podemos dejar igual, obviamente por ejemplo, la Pues, ubicación del bien. Sí, o déjalas, pues hay unas que no pasa nada, hay unas que cambian radicalmente, por ejemplo. Pues yo inclusive puedes hacerlo ahí sobre ese, Ah, perfecto. si no tienes que copiarlo abajo. O sea, No, Antioquia, yo la puedes dejar Antioquia, puedes dejar Cáceres, puedes dejar Jardín, puedes dejar Vereda Post PR. Todos los datos asociados al folio de matrícula se dejan igual.
los datos catastrales se borran porque esas mejoras no tienen un catastro hecho. No están formadas. Entonces, sí, entonces aquí- pero ven acá, o sea, ahí mudamos el id de barrido NT que tiene que Ah, sí, tienes que cambiar el ID de barrido ANT, definitivamente. Ahora sí, por el que estás haciendo. que te aparece en el visor. Aquí lo ves y pongo acá. Sí. Copia el id de barrido NT que te aparece en el visor. Identificador único de operación. ¿Es lo mismo que el id de barrido? Es. Bueno, aquí tenemos clasificación de barrido periódico. Este no. Ese no nos importa a nosotros. Nosotros no hacemos eso. Bueno, este. Pues tengo que abrir el FMI como poder ir viendo. Pues ya No, Andrea lo hizo, pero sí, ya Andrea lo hizo ya. bueno, partiendo de la base de que ya te está calificado Sí, y que está Andrea lo hizo correctamente. exactamente, entonces continuamos. Y la Continuamos. información que o sea, lo que hay que hacer es verificar prácticamente la información que se tiene en el visor nuevo con la que está consignada aquí. Ujú. Por ejemplo, sigue adelantando. ¿Qué dice ese campo? Ya. Mira, el campo de formal o informal. Yo tengo una pregunta. Sí, Andrea. Sí. Sí, sí. No está. Entonces, pues tú tenías un análisis jurídico que ya estaba hecho. Yo lo hice. Bueno, entonces lo otro es, César también podría decirte, Andrea, necesito que le hagas el análisis jurídico a ese predio porque tengo un montón de mejoras ahí. Entonces creo, André, que si tienes la capacidad de hacerle el análisis a ese predio específicamente, se lo deberías de hacer lo más pronto posible. Igual esto es un ejemplo para que todos veamos y para que todos aprendamos a llenar esto, inclusive ustedes que... Sí, pero... Sí. Por ejemplo, César llega y te pregunta, André, encontré que tú tienes, sí. Por ejemplo, César llega y te pregunta, Andrea, vi que tú tienes este folio tal y tal, ya tienes listo el análisis jurídico. Tú le debes responder si sí lo tienes o si no lo tienes. Si sí lo tienes, le tienes que decir dónde está y para que él vaya a buscarlo y lo coja y lo copie. Y si no lo tienes, tienes que poner a hacértelo porque es una situación que retrasa el trabajo entonces del otro, entonces pues tienes que ponerte a hacer eso. Este predio no había problema. Sí, mira que en este momento él va a usar, y ayer usamos ese viejo que tenía, o sea, eso no es pues, como tan problemático. O sea, finalmente César también puede hacerle pues un análisis pues, de acuerdo a lo que él ha visto y de lo que encontró en eso y decir como, ay, bueno, me encontré que es un predio de naturaleza privada, propiedad de Pepito Pérez y donde hay una mejora. Se evidencia que esa persona es un poseedor porque además tiene un documento privado que acredita pues esta situación. También se acredita que es propietaria más o menos desde el 2012, pues según su testimonio, según testimonio de los vecinos. Y entonces se determina que la ruta sería la ratificación de venta, pero como se cumple el tiempo para solicitar la prescripción adquisitiva, se recomienda la prescripción adquisitiva. Ya, o sea, inclusive, aun si solo existe ese análisis, entonces, ese análisis viejo, pues que hicimos antes de esta base que nos pasaron, pues creo que César podría realizarle pues o completar el análisis, pues, aunque tú no tengas listo el de la reasignación y asignar una ruta. Entonces, César, podemos seguir. Bueno, se acabamos por la formalidad o informalidad del predio, ¿no? Sí. Porque los demás datos, a lo que respecta de los jurídicos, no interesan. Sí. Entonces, bueno, Sí.
Sí. ¿Cómo así que ese predio a quién le toca? Yo voy a subir una lista de qué le ha sido asignado a cada quien, donde tú vas a poder buscar eh, quién fue el personaje que hizo el análisis de ese predio y esa persona te diga, ah, míralo, está aquí. Ah, bueno, porque Aunque sabes que algo también va a contener, entre las cosas que también les voy a compartir, está el DTJ general, donde van a ver muchos predios rurales que se han sido hechos por ustedes y tienen análisis. Entonces, inclusive ahí también lo van a poder encontrar. Pero entonces son cosas que todavía no he subido, tengo pendiente de Pero hacerlo. eso también es como muy obvio de tener, por lo menos, yo no he terminado todos los análisis jurídicos de las asignaciones y creo que conmigo hay muchos que no los han terminado. Entonces, tener que estar llamando a un compañero a decirle, oye, me hago el análisis jurídico de este predio que estoy analizando. Pues Es como sí, cargar de trabajo al Karen, otro. sí, Karen, pero mira que estamos en una, Sí. pues Si mejor nos dedicamos a terminar esa no, presentación. esto es lo que tenemos que hacer ya porque tenemos una cosa encima, o sea, perentoria. La tenemos que estar sacando cuáles son los formularios fijos que vamos a hacer de jardín para el miércoles de la semana entrante. Pero no pensaría que igual, o sea, el concepto jurídico del otro compañero no sería importante. O sea, porque tú puedes crear tu propio concepto jurídico. También puede ser, también puede Eso ser. era lo que yo le decía. Tendríamos que hacer el análisis nuevo. No lo tienes que hacer, no lo tienes que hacer porque ya hay muchas cosas que están ahí, pues, o sea, ya está pues quién es el propietario, o inclusive ustedes antes de hacer las reasignaciones ya son reasignaciones precisamente ¿por qué? Porque ustedes ya le habían hecho un análisis primero y ese les sirve también, o sea, porque no es que estuviera mal, porque inclusive esos rurales sí tienen un análisis, ya simplemente lo toman, lo revisan, miran lo bueno que les sirve y lo hacen. Si ven que no entienden, por ejemplo, bien, como que el parque no quedó bien en ese análisis, así les toca llamar al compañero a preguntarle, "Hey, no entiendo qué calidad tiene este predio, o no entiendo tu análisis, o pues aquí hay una mejora, no sé bien si es público, si es privado, cuál de todos estos es el propietario de este bien". Partiendo del texto que es un análisis Esteban, pero me parece que, por ejemplo, asignaciones que, pero espérate, ya. son asignaciones que ya están revisadas y aprobadas. ¿Cuáles? Las que vamos a analizar ahora. Bueno, ¿sabes una cosa? Yo creo que más bien esas cosas no se deberían tener en cuenta porque esas reasignaciones se hicieron antes de las últimas modificaciones que ustedes hicieron y eso debe estar mal. No, eso no está mal, eso no está mal. No cumple con los requisitos que ustedes nos colocaron ahorita. No cumple con los requisitos. Pero igual hay una información pues ya muy buena ahí, por ejemplo, mira, por ejemplo, en este caso, que, por ejemplo, yo estoy seguro que a todos estos folios yo les hice el análisis jurídico, pero me aparecen en la reasignación sin el análisis jurídico. Exactamente. Eso es lo que estaba haciendo la amiga Juliana. Es que ahí no están, pero en la vieja sí. Es que en el momento de cruzar la información no se fueron los análisis, no los quitaron, no esperen, hay otra tabla donde está lo que ustedes ya habían hecho en el pasado. Si quieren también se pueden referir a esa. Sí, la que tú estás. Entonces, si quieren entonces también se pueden referir a esa. Lo que les digo es como por ejemplo si no le entienden al compañero pues qué fue lo que hizo ahí, pues ahí sí les toca llamarlo porque necesitan saber la naturaleza del predio donde estarán sus mejoras. En todo caso, esto es solo para los barrios ANT que no tienen ID, es decir, las cosas nuevas que se encuentren. Hagan de cuenta que esto que está haciendo aquí César es una asignación nueva, lo que pasa es que es desde 000, aquí no hay ningún dato precargado. ¿Qué es lo que sí hay? Si se encuentra que está en una mejora, en un predio de mayor extensión, que ya tiene análisis, pues ahí ya sí hay un montón de información de la que él se puede pegar, como justamente lo estamos haciendo. Ajá. Sí, bueno, sigamos. Bueno, respecto de la informalidad o de la formalidad del predio, se verifica respecto de la calidad del derecho que posea pues, la persona respecto de la identificación del predio. En este caso, como son unas mejoras, pues se habla de que es una informalidad. Entonces lo colocamos informal. Sí, informal.
Bueno, Cédula estos datos catastrales los borras. los borramos. Mira que eso también es un dato catastral. Sí, eso también. No, sabes que no, espérate, que no todos son catastrales. Hay uno que son números, que es como número catastral en folio de matrícula, entonces no lo borro. Control Z para que vuelva a aparecer eso. Sí. Ah, bueno, sí, déjalo enseñar. Y es el catastral nuevo, creo que es solo catastral. Fíjate cuál de esos tres es catastral. Es de folio de Solo matrícula. es. Bueno, entonces solo dejas eso. Los demás es puro catastro. Sí. Y este catastro, bueno, los dos estos. Sí, ese catastral nuevo FMI tiene, Sí. entonces lo dejas. Área catastro está elaborado porque se supone que lo tiene. Sí. A ver, ¿cómo ahí salió? Área construida lo borras. Vamos a seguir trabajando con la que veníamos trabajando con va a cambiar una. Ah, ok. No, ya esa es la API definitiva. La que tiene Esa es la que tenemos actualmente. Esa es la que tenemos actualmente. La que pegamos encima de la que teníamos antes y seguimos trabajando. O sea, la que tiene ahora es que empieza con variable ahí. Podemos hacer esa pregunta ahorita. Tratemos de concentrarnos en esto. Porque no les entiendo y... Bueno, cabidas y linderos aquí no se va a llenar porque no estamos hablando del Sí, predio en cuestión sí. donde están y no se Pero sabe. ese es un dato de folio de matrícula. Exacto. Entonces lo dejas. Ah, ok, bueno. Área del folio de matrícula es un dato del folio de matrícula, la dejas. Diferencia área catastro SNR. Sí, información. Sí, Se supone que la información porque, catastro no se tiene. sí, porque no tenemos información de catastro ni información, no tenemos información de catastro para comparar. A ver, levantamiento total. Pues aquí dice campo. Eso no nos corresponde, como por ejemplo que preguntaba ahorita Karen, que si nosotros tenemos que poner esas áreas, nosotros no tenemos que poner nada de áreas. ¿Eso quién lo pone? Eso lo ponen los técnicos. No, a nosotros no nos corresponde, nosotros no vamos con metro a medir nada, nosotros no somos responsables de la toma de esos datos. Sigamos. Bueno, aquí esto sí se tendría que llenar. Ya se sabe No. que son mejoras, ¿no? No, eso no lo llenas tú. ¿Esto viene precargado o no? Eso no lo llenas tú, simplemente. Eso sí debería venir precargado, pero en este momento no. Por eso estamos haciendo eso así en este momento. Es que eso lo llenan los técnicos. De todos modos, tú nos dijiste que nos ibas a pasar una lista donde De los están campos que nos corresponden a cada que uno. les corresponde. Sí. Para que lo tengan pendiente. Sí. Y ya lo siguen a este. No, Oye, te hago una pregunta. sí. ¿Te acuerdas que la otra vez tú hiciste el favor y me colocaste de los campos que íbamos a trabajar, nosotros tenían determinado color? No, pero no les voy a cambiar el color. Les voy a decir cuáles campos les tocan a cada cual y ya ustedes miran. O no les voy a cambiar el color. Ah, ok, gracias. Continuemos. Una última pregunta. Sí. ¿No había la posibilidad de que esas asignaciones fueran las mismas que ya tenemos para los demás compañeros? Sí, precisamente yo ya había explicado ayer que esos van a caer sobre los mismos predios que ya hicieron. Por eso, ¿a quién fue que le tocaba hacer un montón? A mí, A Lina le tocaba hacer un montón porque de los que habían completado, todos le habían tocado originalmente a Lina. Entonces, Lina originalmente va a repasar sobre eso. Pero estamos hablando de que en este momento estamos revisando uno de esos barrios que nunca fue tenido en cuenta. Pues uno de un predio que no se sabía que existía. Entonces es un predio sin ID. Entonces es como una asignación nueva. Y pues alguien pues tiene que hacerla y todos vamos a ir haciendo una asignación nueva. Pues en este momento cada uno tiene una asignación nueva por lo menos. Entonces, sí, lo que tú estás diciendo ya pasa. Digamos. Bueno, entonces me dice que estos datos donde hablan de las mejoras no se ponen. Sí, Propietario catastro, bueno, es información catastral no se llena. sí. Último propietario FMI, pues tendría que, como es información del FMI, Pues no entiendo por qué no aparece. del programa avanzado. Aquí se Igual yo supone me que acuerdo Rubén- que era un señor Ferney y No. Rubén Darío. Entonces, O sea, esta información la podemos sacar del FMI, pero bueno, en este caso como tenemos esto y se supone que... pero nos falta un propietario porque son dos propietarios. Bueno, se revisamos el ¿Qué? Revisamos el Sí, va a tocar revisar el.
¿Qué necesitas saber? Necesitas saber quién es el propietario. Sale Ferney Alberto Luis Fernández y Luis Darío Luis Fernández. Ok. Bueno, pero le mostramos a ellos que no están viendo. Sí, no lo revisamos. No, ok. Ya nos dijeron quiénes son los propietarios. Ok. Entonces Rubén Darío y Ferney. Rubén Darío, sí, Ruiz Fernández. Y Ferney, Luis Fernández. Ruiz Fernández. Si no tiene en esa parte, Ambos Luis Fernández. Ok. Sí, sus relaciones de dominio, Bueno, la 125. Esa escritura está correcta. un contrato parcial. fecha del documento no está. Dale, cambia el formato. A fecha. Ok, fecha, ok. Listo, ahora sí, sigamos. Área remanente del predio, eso no nos importa, eso no es un campo de nosotros. Listo. Naturaleza del predio, es un predio privado. Sigamos. El predio público, ¿qué debería haber? Nada, ni siquiera un cero. El predio baldío, ¿qué debería haber? Nada, aunque venga precargado con no, borran ese no. O con cero, ahí no debe haber nada. A menos de que sea un predio baldío, que tendrán que escoger una de las opciones que aparezcan en la guía de llenado. Predio de uso público, nada. Pues se supone que no es público, ya todo se llena. Ya, si eso no es público, nada de eso se llena. Explican lo que dice en la guía. Que si colocaste privado en uno, se supone que las otras no se deberían desplegar. Sí. Expliquemos esto. Desde aquí. César, ¿tú tienes la guía de llenado por ahí? Vamos a revisar la guía de llenado antes de seguir llenando cositas. Yo sé que en las fichas. O la guía. La que enviaste este mes, ¿verdad? La guía de llenado para figurar. Esta. Sí, creo que es esa. Sí, porque yo la otra la borré. Entonces nos vamos al. Este no tiene los puntos, naturaleza del predio. Aunque creo que esa no tiene una cosa súper importante, que es por ejemplo la de las definiciones. Dominios. No, pero o sea, vamos a buscar entonces la que está actualizada, ¿no? Es que la que está actualizando se las he mandado. Ah, ok. La guía de llenado. Esa naturaleza del predio. Más arriba. No, yo voy a ir abajo, ¿no? Más arriba. Yo no me digo, César, ¿qué es lo que estamos buscando? Naturaleza del predio. Si es público o privado. Exacto. Aquí está, ¿qué necesitas saber? ¿En qué número está? El ID de la pregunta. ¿Qué número? Exacto, de este numerito de aquí, bueno. 13. 13. Pero están en línea para buscar el nombre. Naturaleza del predio. Conjunto característica de acuerdo con Privado o público. Que tenemos que, o sea, primero hacerlo de volumen y por sobre. No. Y tener relación Hay que aumentar las reasignaciones porque es de Puerto Rico que no vale. Y como de las reasignaciones Ahora que venga le preguntamos. Porque dice acá, con la posible no orden deberíamos tener lista de asignaciones.
Si te la pones como eso te hace hacer está descabezado. Y ya esa hora Porque en está el bien, la vieja O sea, de exactamente. Pero tiene que haber la designación. No, No la pero- designación. Esa es la cuestión. La asignación es más análisis predial. Pero Porque se llama la película, es que le ponen un poco de cosas para que salga la vida. Si quieres que te pones a hacer con la cesta, Será. yo no sé, Porque yo sí lo veo como entregada. ¿Cómo se llama la película? Juego macabro. Preguntando un juego macabro. Sigamos. ahí está el teoría. Entonces, cuando vamos a hacer ese análisis, pues nos enfrentamos ante solo dos posibilidades, privado o público. Entonces, cuando es privado, no vamos a llenar, no es como si no se nos abriera ninguna de esas casillas que hace referencia a bienes públicos. Por ejemplo, si fuera bienes públicos, podría ser un bien baldío, un bien fiscal o un bien de uso público. Pero entonces, cada vez que nos paremos en las casillas, nos deberían aparecer como diferentes categorías. Puedes bajar un poquito, César. Por ejemplo, digamos, si le damos a, si en la casilla anterior dijimos que es un bien público, ahí sí podemos pasar a la casilla siguiente de predio público y nos van a aparecer estas tres opciones, nada de poner que sí, que no, que pendiente, nada de esas cosas. O solo puede ser baldío, predio de uso público o predio fiscal. Asimismo, si en predio público escogemos la opción baldío, baja. Ese, en la casilla siguiente que dice predio baldío, los predios baldíos solo pueden ser baldíos de entidad de derecho público, baldíos adjudicables o baldíos inadjudicables. No podríamos tocar la casilla de bien fiscal o bien de uso público. Asimismo, si por ejemplo en vez de decir que es un bien baldío, decimos que es un bien fiscal, baja una casilla. O un bien de uso público, entonces tendríamos que determinar que el bien de uso público es una vía primaria, secundaria, terciaria, una faja vial, una plaza, un parque, un humedal, una ronda hídrica, zona verde u otro. Lo mismo si en vez de haber puesto baldío hubiéramos puesto bien fiscal, pues bajar una, tendríamos que decir qué tipo de bien fiscal es, si es un predio del Fondo Nacional Agropecuario, o si es un bien de interés cultural, si es una escuela, si es un acueducto, si es un relleno sanitario, si es otro. Entonces, entienden la dinámica de esos cuadros. Por ejemplo, digamos que es un bien, digamos que no se tratara de un bien privado, sino de un bien baldío. ¿Qué pondrías ahí? O de un predio público. No, pero estamos hablando de un supuesto. Por eso. Pero por eso estamos Que haciendo para una una... escuela. Es un ejemplo. Sí, bueno, digamos pues que es un baldío, primero, y luego eso es una escuela. Es un baldío, entonces es público. Sí. Siguiente, ahí que pones. Ahí las opciones de predio público son baldío, Valdría adjudicable y valdría no, predio de uso público y predio fiscal patrimonial. Digamos que estamos hablando de un baldío. Sería un baldío. Sí. Ahí colocamos baldío. El baldío tiene varias opciones, el baldío de entidad de derecho público, baldío inadjudicable y baldío adjudicable. Digamos que para decir que un baldío es adjudicable o inadjudicable tienes que hacer un análisis. Entonces digamos que es un baldío adjudicable. Todas las demás columnas que hacen referencia a predio de uso público, predio fiscal, van a permanecer vacías. Como si no existiera. Es como si no existieran. Exacto. Ahora pongamos el supuesto de que se trata de una escuela. Bueno, sigue siendo una naturaleza. Sigue siendo público. Ahora predio público. Bien fiscal. Pero ¿y aquí no se llenaría? No, Se llenaría. tampoco. Creo que llena predio bien fiscal patrimonial. Aquí. No, más adelante. Ahí colocamos. Ahí, abajo. Escuelas. Fíjate. Sí, escuelas es una opción. Sí, escuelas y. Escuelas y colegios. Escuelas y Entonces pones escuelas y colegios.
así literal, escuelas y colegios. Con un menos en la mitad. ¿Cómo me? Ah, ok, con un guión. Escuelas, colegios, eso, con un guioncito. Sí. En caso de que no aparezca ahí en la lista, se llena con el que uno cree que. Sí. Listo. Bueno, ya, ponemos. Bueno, ya sabemos cuál es la naturaleza del predio, sabemos pues que no es un bien fiscal ni un bien público, sino que es un bien privado. Entonces eso no se llena, no se llena nada que tenga relación con bienes públicos. Bueno, aquí todo es quedado. Borra ese cero de bien fiscal patrimonial. FMI relacionado, sí. ¿Cuál es el que ya habíamos hablado? ¿Dónde queda? Caucasia. O sea, todo eso hace, todo lo que haga referencia al folio de matrícula se deja. Se deja. Si tiene o se deja hacer. Yo creo que él sí tiene una familia predial, pero no sé por qué no aparece ahí. Por eso, en dado caso de que no la tenga, se deja que se coloque. O se deja vacío. Se deja cero. Cero, ok. Sí, todos esos campos. Voy a decir, ¿ustedes distinguen estos dos verdes? Pero dime y yo señalo. Este verde, ¿se distinguen este verde de este verde? Sí. Este verde hace referencia a que hace parte del DTJ. Este verde hace referencia a que hace API de la API vieja. Entonces, para que entiendan de dónde viene un campo y de dónde viene otro. Estos campos, si no tienen información, no les tienen nada. Los blancos y los verdes, como el verde que no es pastel. Digámosle a uno verde y el otro es como pistacho. No sé, sí. Inmensa, de ese que decían. Es un verde oliva. Si tuviese familia predial y lo hubiesen puesto ahí, lo damos. No, es que yo no dije eso. Si por ejemplo, si no tiene familia predial, ¿Se deja hacer? se borra. Si tiene familia predial, pues la pones. Bueno, no va a aparecer, no tiene familia predial, no nada. Geolocalizado, sí. No, por ahí. Polígono catastral, ese dato no nos compete. ¿Le borramos? ¿O Sí. Indicar query anterior, eso no nos compete. ¿Cero o así? Borrar. Sí. Gravámenes, el temisor, eso se supone que está bueno. Bueno, esta información como es SNR, se deja. Se deja, sí señor, exacto. Vamos a dejarlo registrado porque supongamos que no tiene, para no Sí. dejarlo vacío. Pero espérate. No, pues de acuerdo, o sea, si eso, o sea, eso ya lo debió haber hecho el encargado, pues tú no te tienes que encargar de eso, simplemente que esos datos no los borras. O sea, por ejemplo, si ahí dice que tiene una hipoteca de 1994 en la notaría de Cáceres, pues tú dejas eso así, si se no registra, pues tú confías en que el que lo hizo bien. Pero ¿Están conectados online? Sí, están conectados. Y están ¿Cómo? La pregunta es si dejamos, no registra o... Como esté, yo digo es como esté, pero eso es responsabilidad del que hizo ese folio. O sea, no toca ni verificarlo. No. Ah, ok. Ya no, toca verificar. O sea, esa parte roja de limitantes y gravámenes no las tocamos No. siquiera. No. Bueno, hay algo que registrar. Aquí yo creo que sería importante que nos digas de nuevo lo que nos dijeron ayer con respecto a los de los números antiguos en el sistema de SNR. Que los Pues- vamos o no los vamos a tomar como un error Pues registrado. a mí no me pareció un error registral. Ya no recuerdo José Luis, pues, qué era lo que había dicho. Pues yo digo para Para mí unificar es un criterio, error. porque hay algunos que tienen la... A mí no es un error registral. Exacto, para mí tampoco. Entonces yo creo Yo que... por eso no les voy a devolver nada. Yo no sé, don José Luis, de pronto si considera que es un error registral, y se los devuelve si él encuentra pues que los números no están mal. Pero es que no es la idea. Yo creo que no es la idea. Ya que tú haces el control de calidad, entonces yo- ¿Cuándo es un error registral? Entonces, bueno, no lo ponga. No lo ponga como error. Por ejemplo, ese campo, más importante que esa discusión sobre esos números. Ese campo tiene unos dominios específicos, no puede ser cero, es sí y no. Entonces se hallaron errores registrales. No.
No. No, pues si ahí no decía nada, entonces no. Ok. Pero debe ir lleno. Sí, debe ir lleno. Si lo tienen. Sí. No, estás oyendo que sea así o no hay tiempo. No, me refiero a si vienen o él solo nos toca llenarlos a nosotros. ¿Cómo? Ese viene por defecto. Sí, ese ya viene lleno. Pero entonces. O sea, lo tenemos que verificar. Entonces, por ejemplo, si tú te encuentras eso así, ahí sí toca decirle al compañero, tú sabes. Bueno, tú sabes. Es lo mismo, ¿no? Pues sí, yo sé que, por ejemplo, sé que eso no tiene errores registrables. Ponle que no. ¿En ambas? No, solo en uno. ¿En la blanca? Sí, en la blanca. El verde no existe porque no se abre, porque no tiene errores registrables. Si tú le dices que no tiene, entonces no se abre la verde. Este tampoco se desplega. Sí, ese tampoco se desplegaría. Entonces miércoles, sí. Se volvió. Se devolvió el principio. Aquí. Ok, entonces este tampoco se llena o también se pone no. En dado caso que no haya, o ya viene recargado. ¿Qué? Este. Otra vez. Es que no. Se supone que eso ya viene precargado. Bueno, entonces estos tres, dependiendo de... No, el de hallazgo registral, ese no puede ir lleno porque... O sea, el BQ es el que se va a revisar y los demás dependiendo si sí o si no. Por ejemplo, el BS tampoco existiría si el BQ es no. Perfecto. Entonces, como no es no, bueno, venga. Entonces borra el BS. Ese se supone que ya debería estar lleno por la compañera, digamos. RTDA. Este también lo tendría que estar. Bueno, No, si ese no tendría que estar lleno. No, si esto viene aquí, me imagino que debe estar inscrita en el registro. Porque como iban a saber que Sí, estaba eso grabado. sí, no, mentira, sabes que eso sí debería estar lleno. Pero yo les digo que hay ciertos análisis que deberían estar listos ya. Entonces se le van a tener que decir a esta persona que complete ese caso. Pues yo pienso que Si no está, que lo haga cada quien, porque así nos vamos a confundir todo. Entonces, yo voy a pelear. No, yo pienso, ¿saben qué? Es que yo pienso que si hay campos que deben estar, pues, por ejemplo, ese registro debe estar terminado. ¿Y por qué debe estar terminado? Porque lo necesitamos. O sea, si no, no vamos a poder completar eso y las personas que lleguen no van a poder hacerle un análisis a la mejora. Y si no está terminado, entonces la otra solución es que todas las mejoras que me encuentren en ese predio le caen al dueño original de ese predio. Pero como no lo sé, como no sé cuáles son cuáles, porque no puedo revisar todo lo que han hecho. Esa sería la otra. Que, por ejemplo, si todas las mejoras si me encontré 100 mejoras en ese folio, se las asigno todas a Andrea Juliana. Y así. Mejor. Igual, da más fácil porque ya lo único que tiene que cambiar la ID de la persona. Pues entonces, pero entonces el problema es yo no sé, cuando yo cojo estos números así, que a mí tampoco me parece tan loco hacerlo así. Cuando yo cojo estos números así, vean, a mí no me dicen en qué folio caen. Entonces yo no sé. Pero bueno, a mí me sucedió el caso con las asignaciones de Portuguesa, que fueron las últimas, es que eran varias mejoras en un solo predio. Y estaba una debajo de la otra, o sea, estaban en línea. Pero por la secuencia. Probablemente ahí estén en línea también. Sí, probablemente estén en línea. ¿Sabes qué? Sí, yo creo que va a cambiar eso. Sí, porque es más fácil. Sí, creo que sí lo voy a cambiar. Porque si va a entrar en conflicto con el otro. Sí, creo que lo voy a cambiar. Igual terminamos para que los compañeros entiendan pues cómo es que se termina un Entonces esto depende del análisis que se haya hecho previamente. Pero sí. No, terminamos. Sí. Terminamos y ahorita me pregunto. No, que ya nos llamaron para... Estado, bueno, esa se verifica, bueno, ya se supone que es necesario, ¿no? Todo esto que habla de restitución del dinero. Sí, exacto.
De ruta también. Sí. Se llena con las observaciones que tiene. Sí, con las, eso ya tendría que estar lleno. Relaciones de herencia. Ahí Bueno, sí te aquí tocaría. sí, Sí, te toca llenarlo. ¿Qué calidad de tenencia tiene? como Por es ejemplo. propiedad privada, un poseedor. Ujú. Estamos hablando de la persona que nos encontramos allá en el predio. Predio requiere hospedero. Bueno, ahí sí hay que identificar según las rutas, si la ruta aplica para el OSP. Pero el predio requiere hospedero. Pues Bueno, para este mí sí. sí. Bueno, eso sí no sé lo que no he visto. Sí, eso lo tendría que haber llenado, sí lo tiene. Pero era una compra. Pero sí tiene una marca. Pero sí tiene O sea, el título original. el título que creó el folio Fue una adjudicación. sería que. Fue el título que creo fue una adjudicación del Bueno, incobrable. entonces aquí se tendría. No, Se supone que ya vendría lleno. se supone que ya vendría lleno. Pues se coloca así entonces. Sí. Y eso solo se habilita si el predio es privado. Si el predio es público, no se habilita. Entonces, si el predio es público, no ponen nada. ¿En donde dice actuación administrativa? No, Aquí. no. Sí, no es que dice actuación. Este. Sí, ahí es de sí y no, y solo se habilita si el predio es privado. Si el predio es público, no se habilita, no pone nada. Aquí. Situación de hecho, propiedad privada. Vámonos a las situaciones de hecho. ¿Quién me puede hacer el favor de guiarme los números como no están ahí? Ajá. 40. En el ID de la pregunta. Arribita. 39. Ahí. Situaciones de hecho de predio. Ahí está. 39. Predio con falsa. Posesión en predio privado. Perdón. 39. ¿Sí? 39, sí. Posesión en predio privado. Yo creería, ¿no? Entonces, ¿cuál es? Leamos. Posesión en falsa tradición, no. Posesión en predio privado puede ser. Suma de posesiones, no me parece. La escritura pública o documento privado sin registro, no me parece. Sucesión ilíquida, tampoco. Predio no explotado. Creo que es una posesión en predio privado. Entonces tienes que poner así igualito, posesión en predio privado. Esta sería la. Eso, inclusive se la puede copiar y la pega ahí igualito. Esto también ya ¿Cómo? debería estar lleno ya. Jacqueline. No, eso no, eso ya lo estás llenando tú, porque solo puedes llenar eso por una la vez ruta. haya ido. Sí, verdad, sí. Bueno, se supone que no es un predio. Se supone que no es un predio privado, es un predio público. Así que no Pues no se llena, lo de fiscales, no se llena. De hecho, Cuestión catastral, no sé, pues no es de nosotros, no nos importa. coloco aquí y lo borro. O Por sea, eso. No es catastral, no es de nosotros. Excede el límite, eso no nos importa. Todo eso excede, no, espera. Todo eso, hasta lo rojito, no nos importa. de la CN Sí. a la CW. O sea, borro todo. No, de la ACR hasta la CT. Todo eso no nos importa. Y esto de acá. Nada nos importa. Desde la ACR hasta la CT. No nos importa. Algo así. Bueno, aquí. Aquí es el Eso mapa. viene precargado. Pero Ahí nos dice que hay una restricción ambiental, pero no sabemos bien. explicar de carne seca que solicitante puede Sí. explicarla. No sabemos bien si todo el predio está afectado con la restricción ambiental. Entonces, el equipo sí nos iba a pasar una capa
de determinantes para saber si donde está ubicado determinado El área de predio afectación. está afectado con eso y es posible adjudicar. En ese sentido, yo les envié a todos por el chat, inclusive 2 veces, un documento que se llama fichas, que hace referencia a cada uno de los determinantes y su relación frente al post-PR y pues qué restringe y qué permite. Entonces, aquí hay un determinante ambiental y no sabemos si eso nos va a permitir adjudicar. No. ¿Y dónde miramos esos determinantes del predio? En las fichas que mandó. Pero no quiere abrir. ¿Y las fichas que mandó? En el grupo aparece ahí un fichas. No, pero ¿con qué información sé yo? Ya, espérate y se abre y ya te mostramos más o menos cómo es la situación respecto de la determinante. Siempre bastante pesadito el archivo. Sí, es muy bueno. Aquí sí me pierdo yo a la... Se supone que es aquí en ficha, ¿verdad? Ah, no sé. Entonces dice que restricción ambiental. Voy a cerrar la bomba la orilla. Que la dañé. Porfa. Indicarme. Sí, miremos. Esto es como una especie de índice que habla de cada una de las restricciones. Subamos un poquito, por favor. Habla de los determinantes ambientales, que hay los denominados determinantes del medio natural, baja un poquito. Más. Ok, eso es muy Luego determinantes de la gestión del riesgo y el cambio climático, que también pensaría yo que son ambientales. También hay otros de como económicos, baja otro poquito, que serían agricultura y desarrollo rural, mineroenergéticos. También hay unos de infraestructura, también hay unos étnicos. También dentro de los sociales. ¿Cómo? Dentro de los sociales, vale. Sí. También hay del patrimonio arqueológico, que esa es una categoría. También hay determinantes respecto de la extinción de dominio y los fondos para la reparación de víctimas. Y la sentencia de la Corte. Y sentencia T488, que se supone que es una base de datos de la ANT donde se le ordenó en esa sentencia que recogiera todos esos predios que pudieran estar afectados o viciados por haber sido adquiridos por pertenencia sobre personas indeterminadas posterior a 1974. Entonces, si quieren, miramos un poquito esto otra vez, los que no lo han visto, y pues para que no se tengan que leer todo eso, pero igual es bacano que lo lean y lo consulten. Sube un poquito, César, yo les enseño aquí una cosa. Muévete a la derecha. Otro poquito más para arriba. Ahí en ese cuadro azul. Quita el filtro. Bueno. Que está encima de nombre. Mira la columna nombre. Quita el filtro. Seleccionar todo. Okay.
Entonces aquí nos aparece cada uno de los determinantes, no sé si bien puedes acercarlo un poquito para que los compañeros vean. Nos aparece cada uno de los determinantes como su tipo y cuáles son. Entonces, por ejemplo, también aparecen cada una de las rutas. Muévete a la izquierda para que veas las rutas. Entonces, por ejemplo, nos encontramos frente a un determinante que faja vial. Entonces busca en figuras. Pon el filtro. Infraestructura. Las quito todas. Si las quita todas y dejas infraestructura. Muévete otro poquito a la derecha. El nombre del determinante. Un del nombre, filtra por nombre. Faja, sí, cualquier faja. Bueno, faja vial de primer nivel. Entonces ahí nos va a decir qué rutas proceden y cuáles están restringidas y cuáles tienen condiciones. Entonces si quieres, miremos, por ejemplo, muévete a la izquierda y ahí nos aparece el nombre de las rutas. Por ejemplo, procedimientos catastrales para efectos registrales. ¿Es posible hacerlo? Muévete a la derecha. Sí, sí es posible hacerlo. Pero fijémonos a ver si es posible hacer una adjudicación de bien baldío. Allá abajito, más. Mira, ¿es posible hacer una titulación de bien baldío a persona natural? No, tiene una restricción, ni siquiera un condicionante, está restringido. Entonces, por ejemplo, si nos encontramos ese tipo de condicionante en un predio, nos podemos referir a este documento para saber pues qué rutas es posible aplicarle a ese bien. Entonces, nos encontramos que la casa de Pepito Pérez y esto es un baldío, esa persona mal, ya jodida, porque no se le va a poder asignar nada. Entonces, por ejemplo, si un predio está en esa situación de faja vial en vías de primer nivel, ¿cuáles son las únicas vías que tienen posibles para formalizar, aunque sea un poquito? Fíjate. Tenemos una que esté verde. ¿Qué procede? Lo único que procede, procedimientos catastrales. Yeah. ¿Cuál más? Titulación de baldío de entidades de derecho público. ¿Qué sí procede? Ya, todas las dos. Entonces. ¿Cuánto Santiago? Hay una que más. Ahora, ¿dónde mandas con una sorpresita? Pero, ¿quién me dice a mí qué tipo de restricción ambiental tiene ese predio? Por ejemplo, ahí nos va a tocar consultar el mapa que nos van a pasar los SIG y como también estamos trabajando del lado de ellos, va a tocar llamarlos. O sea, es posible que toque llamarlos si no sabemos, si no estamos seguros. Si un predio... No, porque ¿cómo voy a estar seguro que a mí me dice tiene una restricción ambiental? Ya. Nos van a pasar una capa. Bueno, eso sí. Sí. Porque así si aún así no es seguro, si aún así no toca llamarlos y decir, y tengo un predio y no sé qué hago. Y si se tienen que reunir, se reúnen, los buscan, pues porque... O sea, podemos socializar con el cliente para alguna información que requiera. Sí, con el cliente sí, pero el cliente no sabe nada de él. El que sabe es el sí. Estamos hablando de las restricciones, de los tipos de restricciones. Sigamos. Bueno, digamos que eso tiene una restricción ambiental, pero que igual el pedacito donde está esta persona es adjudicable. ¿Por qué? Eso depende del mapa. Sí, eso depende del mapa. O sea, si esos 152 metros cuadrados de esa persona no están afectados para nada, se puede pues seguir pues la ruta que corresponda. Por ejemplo, ¿qué pasaría si por ejemplo esta persona estuviera en una faja vial? Ya que la ruta posiblemente va a ser una
una pertenencia o sobre el saneamiento de falsa tradición. No se puede. O sea, mal. Esa persona. O sea, no hay ruta. No hay ruta. El más, no, ni siquiera procedimientos catastrales para efectos registrales. Lo que la falsa tradición no se puede. No. Nada. Es cuando vaya. Por ejemplo, miremos a ver qué ambientales por ejemplo, quita los filtros. Por ejemplo, miremos cuáles ambientales impedirían, pues, como que. Hay unos que dicen ambiental y económico. Sí, es decir, que tienen las dos. Las dos restricciones. Sí. Pero, por ejemplo, es que hay predios. Por ejemplo, ese es un predio de 14 hectáreas. O sea, ese predio, habrán unas partes que sí, habrán unas partes que no. Así mismo hay predios de 1000 hectáreas, habrán unas partes que tengan restricción, habrán unas partes que no. Expliquemos esto de los condicionados. ¿Cómo? Los condicionados. Es explicarte lo que procede y lo restrictivo, pero no los condicionados. Los condicionantes todavía no entiendo muy bien cómo funcionan. No, sí se puede adjudicar, pero esas personas tienen que cumplir ciertas condiciones. O sea, no solo respecto de su calidad, sino respecto de la explotación del predio. O sea, no pueden explotarlo de cualquier manera, o tienen que explotarlo de determinada manera. Entonces, o sea, sí se puede, pero esas personas van a tener ese condicionante. O sea, si tiene condicionante se puede, ¿no? Eso es lo que entiendo yo. Por ejemplo, miremos qué ambientales nos van a permitir hacer en la titulación de posesión y falsa tradición. Entonces filtra por figuras, por la ruta. También filtra entonces por la ruta. Las rutas Puedes poner ahí en buscar falsa tradición y ya ahí te va a salir eso. Y pues los primeros son los ambientales. Sí. Y pon ambientales. Solo ambientales. Todos los ambientales. O sea, miremos a ver. Parece que todas las ambientales lo permiten. Veamos. Condicionante. ¿Cuál me lo restringe? Cuando se trata de un embalse. Porque obviamente. Sí. Entonces, vean que a mí no me parece descabellado pensar que esa ruta sí es viable. Así el predio que encima de. Porque, bueno, conociendo la zona, pues para aquí no hay embalse. Pues no tanto por eso. Pues, igual toca pues mirar bien la restricción y el determinante, ¿verdad? Porque toca ver si la persona cumple las condiciones que les está exigiendo para la adjudicación o no, pero precisamente para eso está esta tabla y este instructivo que está muy completo y muy interactivo, como ustedes pueden ver. Y en el condicionante, entonces, ¿cómo sabemos cuáles son las condiciones que debe reunir la persona para pues leamos, pues eso depende del riesgo, pero pues eso depende del condicionante, pero entonces toca revisar una por una porque no es la misma para todas. Ok. Un ejemplo ahí. Si quieren miramos, no hay problema. Será verificar. La naturaleza jurídica del predio y la posible existencia de títulos de derechos de dominio o títulos ordinarios debidamente otorgados, que según la ley otorgue un mejor derecho a un particular. Esto de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4, 42 y 83 del decreto 2811 de 1974, artículo 41 de la ley 160 de 4 circular 5. Esa es la circular que dejan que leemos. Sí. Eso que lo que dice que no es nada del otro mundo, es simplemente verificar que una persona tiene un mejor derecho ahí para adquirir. Ok. Eso es lo que entiendo yo. O sea, si tiene una restricción, mira que es. Pues que yo creo que es subsumido por el mismo hecho de la pertenencia. Prácticamente es lo mismo para todos. Sí, lo que pasa es que toca revisarlas, porque puede que sean distintas en algunos, dependiendo del determinante.
Para eso está la ficha, para que en caso que encuentren que su predio tiene esa determinante, la revisen. O un pedacito tiene esa determinante, la revisen. Si recuerdan, ayer nos encontramos que el predio de esa señora tenía un determinante muy grave. No me acuerdo cuál era. Y no se le podía hacer ningún procedimiento. Volvamos. Bueno, se verifica con el mapa y cambia que pasa así, y si no se llama al técnico así. ¿Cómo? Al catastral, así. Se llama ALSIC. Que sabe es el SIC. Todos esos temas de determinantes los conoce el SIC. Por ejemplo, ese tema de... Seguí un poquito adelante. De determinantes de extinción y fondos sin personalidad jurídica le corresponde a la persona del predio de mayor extensión. Porque eso como lo sabe revisando el foro. Sigamos. Todos esos lo saben los SIG y no nos competen, pero sí los analizamos. Dependiendo del tipo de restricción, pues ya aparecerá así o no. Sí, o cuál es más bien. Ajá. Bueno, yo no sé. Ese es el área que se puede en teoría... Restricción, supuestamente esto que número. ¿Ese número? Que no tiene restricción para el procedimiento de ordenamiento social de la propiedad. ¿Qué llama? O sea, este no lo llenamos tampoco. No, eso viene precargado. Eso ustedes lo analizan, pero no lo llenan. O sea, ustedes, este tampoco. No. Ese depende de ustedes. O sea, las restricciones permiten la actuación de la ANT. O sea, si la restricción es muy grande, o sea, si la restricción abarca todo el predio, no. O sea, esto depende de... O sea, mejor dicho, si la restricción abarca el predicito que usted está estudiando, usted dice sí o no. ¿Sí me explico? Ya. No del profesional catastral, eso no. Cartografía, eso ya, ¿para qué? Ya fueron a mirar todo, ya saben dónde queda. Eso ya debería haber estado lleno. Reconcard, ya, eso ya... ¿Eso va vacío o va lleno? Eso ya no importa. Formación con eso ya no importa. No importa eso tampoco. Análisis jurídico, ahora sí. ¿Cuál es el análisis jurídico? Se trata de un predio privado, que no. Propiedad de Ternel. Ya no nos podemos identificar el predio como tal en el análisis. No. Pues ustedes saben que es lo que tiene que contener un análisis. Que contiene Tiene que la contener. calidad del predio, el título por el cual se obtiene el predio, De eso. quién es el titular del derecho, otras cosas importantes, ¿verdad? Sí, pero por ejemplo aquí Pero no estamos estamos hablando. analizando solo las mejoras. Sí, estamos analizando las mejoras. Entonces, ¿por qué no empezamos por las mejoras? Ya, ¿qué pueden decir las mejoras que son mejoras? Sí. No sería mejor. Sí. Pues a ver, yo no sé, yo podría hacerlo de las dos maneras. Entonces, ya estamos hablando de un predio privado sobre el cual se encuentran las mejoras que somos las que estamos analizando. Esas mejoras son propiedad de esta persona, pero el predio es propiedad de esta otra persona. Se trata de un predio privado, todavía está activo. Este predio es... ¿Qué más creen que le puedo poner? ¿Qué me falta? Yo diría que colocar una mejora plantada sobre un predio privado al cual pertenece y se coloca toda la información del predio privado. Y luego entonces se coloca la información de las mejoras, cuya mejora, Oye, ya creo que ya eso sí va, como es el análisis jurídico, ya va en criterio de cada uno de nosotros. Sí, Igual pero usted esa sabe información qué es es la lo que misma. tiene que contener. O sea, ya Por saben. ejemplo, yo siempre. Pero esto ahí mismo, que me parece muy, Siempre sobre que todo muy funciona importante, es que contengan las razones por las cuales van a determinar una ruta. Entonces, ahí cuál sería la ruta a seguir. Hay dos rutas que se parecen. Una es la rectificación de venta, pero dice que la ratificación de venta, en la ratificación de venta, ¿Cómo secundario? se prefiere solo en los casos en los que no se puede hacer pertenencia porque no se ha cumplido el tiempo. En este caso, se ha cumplido el tiempo para adquirir por pertenencia, que según criterios, pues son 5 años o 10 años para la posición ordinaria. Para mí es extraordinaria y 5 años para la ordinaria.
Para mí es extraordinario, pero es una vivienda visa, ¿Cómo decir entonces que son 5 años. la ruta que se prefiere o la ruta recomendada o qué hacemos aquí Hay nosotros? una ¿Es restricción. una recomendación o es o ya se dice, se tiene que hacer esto? No se recomienda. Sí, no, pues se recomienda. Igual pues nosotros ahí simplemente le hacemos una recomendación a la NT, nosotros no vamos a hacer ¿Quién eso. hace tal cosa toda vez que y da la explicación La de ruta la que- cual recomiendan la ruta? La ruta recomendada es la pertenencia o saneamiento de la falsa propiedad, toda vez que la ratificación de la venta no procede porque ya cumple el tiempo de... Pero bueno, la ruta específica es titulación de la posición. Recuerda poner el nombre exacto de cómo se llama. Bueno, ya sí. Bueno, seguimos. Bueno, y aquí, esto lo dejamos si quieren lleno La así. titulación de la posesión y ¿Cómo? saneamiento de la falsa No, propiedad. pues si ya lo hiciste tú, lo haces tú, pero entonces lo vamos a hacer como dijimos, entonces eso, cualquier caso le va a tocar a Andrea Julián. Los que yo voy a coger sin ID, voy a fijarme si caben dentro de un folio que ya debieron analizar, se lo voy a asignar a la misma persona que analizó el folio. Eso. Pero, bueno, o sea, Y esto ya- que ya me diste a mí ya no se lo pasa a ver. Sí, o sea, esos, ¿cuántos sin ID tiene usted? No solo. O O sea, los sin ID no los van a hacer ustedes. los sin ID no. Voy a revisar a quién le corresponden o le voy a poner a alguien a que revise de quién es para que le diga a esa persona. Sí, solamente O sea que podemos acercar los que tienen ya el ID que son de nosotros. Sí. ¿Usted ya vio cuáles son los que yo le he Ya asignado? tengo uno, sí, y ya revisé que está en un predio que no tiene folio y tiene un contrato parcial. Bueno, no sé, los casos particulares los revisamos más tarde, terminemos. Pero es que no sé si este lo tenía yo, ¿cómo lo reviso? Espérame, ahorita revisamos. Posible ruta de titulación, de atención, Ajá, esa. zona de reserva campesina, eso no nos corresponde a nosotros. Titulación con pretensión DAE no nos corresponde a nosotros. Esto te la entiendo, ¿no? Eso es de sí. Bueno, esto. ¿Qué? El FISO. Ahora sí, toca revisar si esa ruta admite FISO o no. Ayer habíamos visto uno igual y admitía FISO. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Que sí. Titulación conjunta, ahí ya toca haber hecho el FISO, por ejemplo. ¿Y qué va a pasar? Cuando hagamos el FISO, estos predios van a volver a ustedes. Les va a tocar... Otra vez. Se hagan de cuenta que sí, ya son sus predios y ustedes ya se encargan de eso. Dar el trámite, a realizar el trámite. Que me van a Régimen de escogencia del OSP. No, eso después del FISO. Rectificarlo de la restricción que tiene. Sí, pero sí, de acuerdo, habría que rectificarla, habría que ver en el mapa y también habría, pues, pero igual aquí está el supuesto de que no la tiene. Esto tampoco nos corresponde, o sí, dependiendo de lo que haya dentro del Sí, eso no nos corresponde todavía. Por ejemplo, eso es como, si nos damos cuenta que, por ejemplo, el señor Rubén Darío Zapata se niega, Rubén Darío Ruiz se niega a la pertenencia o cualquier cosa, entonces ahí sí no, sí hay. Bueno, entonces ya de nosotros. ¿Quién asigna el número de formulario? No sé. Creo que eso les... O sea, esto no viene aquí. O sea, que cuando ustedes ya vayan a hacerle el formulario a esta señora propietaria, ahí le hola. Tenemos un correo que nos llegó con el orden de las asignaciones que vamos a realizar. Y entonces ya quedé confundido. El doctor dice que desde el 4, o sea, desde ayer hasta el 28 de mayo debemos tener listas las resignaciones más el análisis predial en el siguiente orden: Guarumo, rural; Puerto Bélica, rural; Guarumo urbano; Jardín, rural; Jardín urbano; Campo urbano; Puerto Bélica, urbano. Luego de eso, el control de calidad, y luego viene la J1 de Jardín rural. Entonces, se lo vamos a O sea, totalmente contrario a lo que nos acabas de decir. Sí. Se supone que íbamos Entonces se supone que ya es de TJ. Yo entendí de que control de calidad. Los que van a hacer los Pero es un y la foto. Son los que ya sobre lo que pero ¿qué más?
¿cierto? Sí, está bien. Pero ustedes ya no tienen listo Guarumo Rural y Puerto Bélgica. Pues a mí, como me asignaron un nuevo calificador, me corrigió. No, yo no, Esteban, yo no, porque yo estaba incapacitada, no he podido adelantar Puerto Bélgica, ni reasignaciones. Pero nosotros nos pidieron que dejáramos siquiera la reasignación hasta que no. Eso mismo lo dijo No, Ali. No, lo que dice Leticia es verdad. Porque yo me acuerdo que la semana que había. O sea, que nos dejamos en. ¿Cómo se llama? En alternancia. Que yo vine. Ali me dijo para el estudio que teníamos que hacer. Las que nos estaban asignando en ese momento. Que las reasignaciones se daban de último. Exactamente. Entonces no sé. La verdad que organizarnos porque así no sabemos qué hay con ellas. Yo esas reasignaciones particularmente no creo que las... O sea, yo puedo hacer lo máximo que... No, nosotros no hemos tocado hasta yo no he tocado eso todavía. Y Milen está en el grupo también que dice rural y urbano, reasignación hasta que ellos nos avisaron. Exacto. Es que, Esteban, debemos partir del punto que se había trazado una de 20 predios diarios, pero no hemos dado cuenta. No, de acuerdo. Que nos salen los 20 diarios. Sí, eso fue lo que salimos a hacer. Eso parece. Si uno no siente grito, no se tenga para Que hace un mes. No, con este tapabocas le da gripa a todo el mundo. Como a mí me da alergia. ¿Qué quieres? ¿Qué pasó? Ah, eso es seguridad. No, mentira, eso fue una hormiga que se metió ahí. Una hormiga. ¿Dónde? Eso fue lo que me dijo el técnico, porque no iba a cambiar la pantalla por eso, porque yo aquí donde estoy no la veo. La raya no la veo. Pero así de ahí pues sí se ve. Sí, normalmente lo que hacen los insectos en el equipo electrónico. Sí, me dijeron que cosas no se te metieron en la bola y te la dañaron. La M. Siempre dice que me la mamá dice no me acuerdo. Yo no sé, entonces remítanse a lo que diga don José Ali. Pero ¿cómo es? O sea, ¿le hacemos caso a él o le hacemos caso a él? No, es que ni eres don José Ali. Ay, pero yo quería hacer eso para ir practicando. Pero entonces, sí. ¿Qué? porque no se habla con él y se le pregunta. Pues hablen con él y le preguntan, ya les envió ya. Pero es que ustedes me dicen con a mí, yo no soy el líder del grupo. Es que así como habíamos acordado, era mejor. O sea, partiendo de que... No, yo no sé, hablen con él. O sea, ustedes me llegan y me dicen, díganle a él. O sea, ya les mandé Pero un entonces correo. a Por ustedes ahí. le decimos que bajen aquí un momentico y hablamos todos con él. Sí. Pues porque yo también ya le pregunto a Manuela y me dice, no, que tienen que hacer las dos cosas. No sé. Pero es que, por ejemplo, esto es lo que pasó la vez pasada. El término que nos van a decir, hagan todo por el viernes. 4 días, 3 días, no. Entonces no digan, no, hagan esto tal día, hagan esto tal 4 día. días no me alcanza para esa resignación. A mí no me alcanza el tiempo. Yo estaba haciendo un promedio de 10 asignaciones diarias. Muchachos, ustedes tienen especies de cada región para que pongan su página de la prueba. Ya fuimos, ya se la hicieron. ya me dejaron la lágrima. pero no todos. Me falta Santiago. Santiago, ¿no? ¿Y Santiago? No, yo ya me la hice. Es Ah. una trolear aquí. No, Embarazada, Carles. pero aquí en modo de personal de interno, o sea, está complicado acá el tema, pero bueno, entonces yo les pido que por favor hagan la conciencia, las personas que de pronto tengan la EPS de acá de la región aprovechen, porque es una prueba de esa vale 140.000 pesos particular. Entonces me está tocando mandar a mí mucha gente que tienen la EPS de acá y en su momento no van y se la hacen, como decir, oye, hoy no van, pero mañana dicen, ay, tengo síntomas, me toca mandar a pagar un laboratorio aparte, particular para, entonces pónganse la mano en el corazón y hagamos eso. Ya las personas que de pronto no son de acá de la región, que por X o Y motivo no han hecho una portabilidad, porque yo les recomendaría que, hombre, pasen la EPS para acá, porque acá es donde vive. Algún accidente o alguna cosa, pues acá no vamos a tener inconveniente. Si van a hacer un examen médico, pues la ciudad más cerquita sería Montería o Caucasia. Jarlito, yo te hago una preguntita.
Yo tengo la EPS. La EPS mía es Mutual Ser. Pues yo tengo la portabilidad en el hospital ahí de Tarazán. Ahora son meses. Yo tengo una persona que se hizo 15 días y aquí ya se negativa, ya se parece que sale positiva. Se hizo hace 15 días. Entonces eso no es porque está rápida no te hago. No. No, yo he tenido síntomas ni nada. Pero Mutual Ser tiene su chacita, yo pregunté, tú llegas y dices, mire, hágame la prueba y te la hacen en serio. O sea, no tiene Yo problema. les recomiendo, claro, ustedes son personas que Yo no salgo ni tengo síntomas. ustedes, por ejemplo, ustedes salen de acá, o sea, yo les voy a decir una cosa, la preocupación de acá en el municipio, ya yo les con dirección local de salud. ¿Cuál es la preocupación de acá en el municipio? Es el tema de la alternancia. Ahora lo que yo les dije es que el tema de la alternancia de nosotros solamente es con personal de oficina, ¿verdad? O sea, los abogados se van y vienen, pero ellos no tienen contacto con la comunidad, porque están diariamente en su oficina o en sus casas. Pero yo les recomiendo a ustedes, en lo posible, pues cuando vayan y vengan, háganse la prueba. Es feo, pero y entonces. Pero si ya no tenemos alternancia. No, por eso, Yo por te eso. podía hacer cuando teníamos alternancia, que íbamos 15 días y veníamos 15 Yo no sé días. cómo están pero manejando la alternancia ustedes ahora. no, ya no tenemos alternancia. Pero vamos a tener que solicitarla porque siempre somos invitados mañana. Entonces, yo voy o sea, aquí tengo un poco pegado de Bogotá, tengo como 10. O sea, tú sabes lo que es pagar 1.400.000 en eso no estoy pagando yo. Pero eso, ahí no me así, jalen, ustedes lo que está pasando, pues, ¿por qué no aprovechan nada? O porque si se van, un tienen países para un paso para Coveñas, un tienen países para Bogotá, para Medellín, para Cartagena, para Barranquilla, un tienen países una prueba. O sea, son cosas que de pronto en su momento pueden causar molestias. No conmigo, como yo les digo, pero sí les digo, y tienen que empezar acá. Yo me la hice la prueba ahorita. Yo sospecho que tengo COVID. No sé, muchachos, nadie está al centro a que le den eso. Aquí una persona, después se darán cuenta. Ahora que luego que le meten el código de palillo ese en la Sí, es asintomático, tiene COVID. Yo propongo que nos contagiemos todos y veamos para No, eso es de la capa. Está llamando a la directora local de salud. porque lo robó, no te diste Sí. Pero si no hacerse la prueba, no. Yo sabía, déjame yo. ¿Ah? Ahí pasa el chorrito. De pronto es alcohol de ese que hacen en las licorerías. Sí, huele diferente, no sé por qué me huele diferente. Ya es más claro. Son poquitas las asignaturas de TJ. Y apenas se les acaben o se les agotan, siguen con lo que estaban haciendo. Es el orden. O sea, eso es lo que entiendo yo. Pero tenga presente algo, que cada asignación de TJ son positivas. Tiene su... toma su tiempo Pero ya para está hacer hecho el la análisis. Pero a unos les tocaron 3, a otros les tocaron 2. A mí me tocaron 7. A mí me tocaron 10. En esa media, cuando se te alote. Sí. Para el viernes 7, de hecho, que no sabemos todavía, tenemos cosas todavía. Van avanzando, lo que van avanzando. O sea, si se presentan más de TJs, porque seguramente los técnicos van a ir sacando más de TJs, se les voy a ir poniendo yo en ese documento. Entonces, voy a subir. Entonces, o sea, no nos va a asignar en la tabla individual, sino... no, porque ustedes ya los tienen. O sea, que tú nos vas asignando así, hay 5 hasta 6, 7 que tenemos y igual. Ustedes van a ver esta tabla. Se las voy a mostrar. En el computador que tiene el video viene sin decir. Sí, yo sé. Yo aquí tengo esta tabla. Esto lo voy a montar. Está en el mismo Excel. Esa que les mostré ayer grande con los nombres de ustedes, que tiene todo esto.
a uno les tocaron 7, a uno les tocaron 1, creo que a uno no les tocó ninguno. Pero en la medida que los técnicos van a ir haciendo esas cosas, van a ir apareciendo DTJs. Lo principal es ese DTJ. Apenas terminen los DTJs, si pasan a lo normal que ya tenían. O sea, que es lo mismo que habíamos dicho. Guarumo ya debería estar listo, Puerto Bélgica ya debería estar listo. Si no lo tienen listo, siguen en Puerto Bélgica. Y seguimos nosotros haciendo... Si no lo tienen listo, siguen en Puerto Bélgica. Tienen también que estar entonces ya pendientes de de las correcciones que le hagan los compañeros, pues nosotros, pues don José Lillo y Iván o Alejandro. Yo hablo desde ese punto de vista porque a mí Iván obviamente tiene unos criterios diferentes quizás a los que ustedes tenían. Sí. Y a mí ya me empezó a calificar y tengo una cantidad de cosas que tengo que corregir. Sí. Entonces, ¿le doy prioridad a las correcciones o le doy prioridad a esto que me Esto es lo principal. Bueno, listo. Ya, después. Otra cosita, Esteban, usted acaba de decir, como nos vimos ayer, algunos tienen 1, 2 y otros 7. Sí. Esteban, ¿cuándo nos van a enviar? Entonces, pues es que a todos les va a tocar más o menos lo mismo. Sí. Ya, ahorita monto eso. No he podido, pues la verdad, eso depende más bien de Lucía. Yo, pues como ustedes ven, yo estaba dándoles capacitaciones, les estaba mostrando esto, pues no he tenido tiempo pues físico de hacerlo. Esto no es tan complejo montarlo, yo se los monto y se los paso para que lo vean. Y esta sí me falta hacerle pues como unas correccioncitas antes de montarla, pero los voy a montar. Entonces ya ustedes le tomaron foto, ya saben cuáles son los que tienen que ir revisando e ir completando. La mayoría, o sea, los que no tienen ID, no los voy a asignar entonces todavía. O sea, que los que tengo sin ID no los hago. Sí, pues lo voy a borrar. No sin ID. O sea, que estamos haciendo ahorita ya se nos necesita. sí, ¿verdad? Sí, se las amanecen, me cago muy mal. Listo. Pero es que yo no entiendo, Leticia, qué es lo que tú no has entendido. O sea, hay que hacer unas cosas, hay unas cosas que ya deberían estar hechas. Entonces, en teoría, simplemente, si no están listas, o sea, el correo que mandó José Lee, ¿qué dice? Asignaciones. ¿Me puedes colocar las rurales, creo que es. Ya va, no lo he visto tampoco. ¿Qué dice el correo? Reasignación del más análisis predial de Guarumo rural, Puerto Bélgica rural, Guarumo urbano, Jardín rural, listo. Esos son los órdenes. Pero antes que eso, bueno, después de eso, controles de calidad. Pero, y luego pone DTJ aquí de tercero. DTJ no es lo tercero, DTJ es lo primero. O sea, apenas terminen ya iban en el orden que habíamos dicho antes. O sea, en la medida que vas terminando, Leticia, los DTJ, ya te pasas otra vez para lo que llamamos reasignación o la asignación. Si se presentan más de estos, que con seguridad van a aparecer más. Esteban Benagalli, te voy a interrumpir porque ahí va el problema, que de pronto creo que es lo que está diciendo Leticia. ¿Cómo vamos a hacer los DTJ si no tenemos las capas y esas cosas? Ya, o sea, porque, por ejemplo, supongamos que terminamos la capacitación ahora antes de 12. La tarde la podríamos emplear en eso. Sí, ya, yo creo que ya la van a montar. Exacto, porque si no, como el tiempo que se pierde en realidad. El tiempo. Y pregunta, ¿la capa es para el revisor o el online o el Google desde Google afuera, abajo? Espera, que estoy hablando aquí con la SIC. Bueno, chicos, yo creo que ya aprendimos cómo llenar esto, entonces creo que no es más, ya el resto es como reunión aquí de abogados, sindicato,